Sean todos bienvenidos a este diplomado en pensamiento complejo que ofrece la Multiversidad Mundo Real Edgar Morin. En esta charla, no sé si llamarle inaugural, ¿verdad? Me encantaría poder detenerme unos minutos a hacer una revisión acerca de las raíces y los orígenes de esto que llamamos el pensamiento complejo. Desde cierto punto de vista, incluso el término de pensamiento complejo podría parecer un poco pleonásmico, cuanto que el pensamiento es de suyo complejo, y bueno, decir pensamiento complejo resulta redundante, ¿no? Sin embargo, el término tiene muchísimo sentido. Tiene mucho sentido por la sola razón de que el pensamiento no siempre ha sido el mismo a lo largo de los siglos. Probablemente uno de los, o yo pensaría dos momentos históricamente, por cierto, cercanos, pero de enorme relevancia para nuestra forma de pensar actual, provienen por una parte de la obra filosófica de René Descartes. Este filósofo francés, este genio francés, digamos que orientó gran parte de su trabajo a conectar dos zonas del pensamiento matemático. Por un lado, el álgebra de los árabes y por otro lado, la geometría de Euclides, gestando de esta manera la geometría analítica, que por cierto, hoy 11 de febrero se cumplen años del deceso de René Descartes en 1650. Él, para justificar este acto científico, desarrolló toda una serie de perspectivas filosóficas que se encuentran plasmadas en una obra corta pero de enorme relevancia que se conoce como el discurso del método, le discours de la méthode. Por otra parte, en la obra magistral de Principia Mathematica Philosophiae Naturalis de Sir Isaac Newton, publicada en 1687, en esta obra Newton compila prácticamente todas las aportaciones para poder empezar a describir el mundo real con las aportaciones que habían hecho otros pensadores, tales como Galileo Galilei, Johannes Kepler, Tycho Brahe, Copérnico, el propio Descartes, etc. Y formula por primera vez una teoría matemáticamente coherente, consistente, que permitiera predecir el futuro y los fenómenos naturales. Entonces, estas dos formas de pensamiento, la cartesiana, que por un lado da nacimiento a la filosofía moderna, y por otro lado el pensamiento que a través de Newton se formuló en su obra maestra, como el punto de partida de una manera que hoy conocemos en filosofía como el determinismo, puesto que dadas ciertas condiciones en el espacio y en el tiempo, queda determinada la conducta del sistema para un futuro e igualmente hacia el pasado, se sabe cómo fue, cómo es y cómo será un sistema. Bueno, estas dos ideas que merecerían un desarrollo detenido, porque son además apasionantes en su análisis, no lo vamos a hacer aquí, sería muy largo, pero fueron los dos puntos de partida para lo que hoy manejamos como el pensamiento que nos conforma. Y a todos, a ustedes, a mí, a todos, nos han instruido desde pequeños en la escuela, probablemente incluso desde el hogar, pero yo creo que sobre todo es en la escuela, nos han enseñado así, que la precisión, la exactitud, el objetivismo, son lo que confieren solidez a nuestro conocimiento. Te dicen, sé objetivo, como si ser objetivo, primero, fuera posible, y segundo, como si ser objetivo fuera garantía de que ya podemos conocer el mundo tal cual es, independientemente de que estemos nosotros ahí presentes o no. Se nos dice que un razonamiento es sólido solo en la medida en que quedan perfectamente establecidas las causas y los efectos. Y es más, no solamente así como lo estoy yo mencionando, sino todavía más puntualmente, que a una causa le corresponde un efecto y que a un efecto le corresponde una causa.
¿no? Eso lo descubrimos cotidianamente cuando uno ve, por ejemplo, un documental del Discovery Channel donde le dicen a uno, bueno, no sé, los tiburones tienen sus aletas, como las tienen, con el fin de producir la menor turbulencia posible y así optimizar su impulso en el agua, en las profundidades marinas. Bueno, cuando razonamos de esa forma, en realidad estamos invirtiendo el orden de la realidad, estamos confundiendo los efectos con las causas y las causas con los efectos. Es una trampa epistemológica, no que in sensu stricto lo que dice el Discovery Channel sea falso, pero sí es parcial. Pues bien, para enfatizar cómo sucedió todo esto, esa física determinista, la mecánica, esa visión, como ya hoy se le conoce, mecanicista, a partir de los pensamientos cartesiano y newtoniano, llega así hasta el siglo XIX con flagrantes éxitos. Éxitos como la predicción de eclipses, la comprensión del movimiento de las mareas en la Tierra, los ocultamientos de las lunas de los diferentes planetas, etcétera, ¿no? Se empiezan a entender, por ejemplo, los mecanismos de impulsión, de frenado, de fricción incluso desde el punto de vista mecánico, y se diseñan máquinas con esos principios en la mente, máquinas que podemos considerar funcionan. Pensemos en un ejemplo que, para ser justos, nos lo podemos encontrar en cada esquina. En la primera mitad del siglo XIX, un reloj de péndulo, pongamos, ¿no? Un reloj de péndulo es un mecanismo medianamente complicado, que ha requerido la intervención de muchas manos teóricas, prácticas, artesanales, qué sé yo, para generar esas maquinarias que son hermosísimas, son admirables, pueden permitirnos ver, medir y entrecortar el desarrollo de la duración y de nuestros eventos en el tiempo. También podemos pensar, no sé, en el telescopio, en el microscopio, una serie de artilugios verdaderamente ingeniosos que nos han permitido conocer mundos y niveles de la realidad que de otra forma jamás ni hubiéramos podido sospechar. Entonces no podemos decir de una manera tan simple, bueno, que todo lo que dijo Descartes o que todo lo que dijo Newton está mal, simplemente porque hoy no nos bastan para entender el mundo. Como decía yo, hasta la primera mitad del siglo XIX, esas ideas, esas premisas que los mecanicistas emplearon, dieron bondadosamente numerosos frutos. Así que, dado eso, dado que veíamos que lo que describíamos nosotros en el papel, en nuestras ecuaciones, se podía traducir en la construcción de máquinas y que esas máquinas funcionaban adecuadamente para nuestros fines, bueno, realmente no había ni medio milímetro de distancia a poder aseverar de manera contundente que nuestras hipótesis y nuestras premisas eran ciertas y que en efecto lo que decimos del mundo es así en el mundo. Entonces decir, por ejemplo, taza, pues, es describir correctamente este objeto, ¿sí? Bien, tampoco quisiera yo entrar en todos los aspectos, dijéramos, profundos, filosóficos de ello, vaya que hay miles de páginas escritas por ahí al respecto, por grandes pensadores, pero no es mi meta aquí en esta pequeña charla. Más bien es ver qué sucedió con el pensamiento cuando un personaje como Sadi Carnot en Francia se dio cuenta que había un pequeño problema partiendo de estas ideas mecanicistas. Tomemos un ejemplo muy simple, que no requiere ninguna instalación científica muy elaborada, ni mucho menos, solo requiere de la imaginación. Si yo tomo las palmas de mis manos y las froto una contra la otra, después de unos segundos siento el calor en las palmas de mis manos. De hecho, muchas veces la gente cuando tiene frío hace eso, ¿no? Se las frota y hace esto. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí realmente? Bueno, que la energía mecánica que yo imprimo a mis manos para moverlas cíclicamente en una dirección y en otra, ¿sí?, se traduce por medio de la fricción entre las palmas en una disipación de esa energía. Y esa energía se disipa
de varias maneras. Se disipa en forma de ruido, el ruido que emiten las manos cuando se frotan, es parte de la energía, pero fundamentalmente se disipa en forma de calor. Es para eso justamente que estamos haciendo la fricción, para hacer calor y calentar las manos. Pero sí, ese calor en parte calienta nuestras manos, pero yo diría que la mayoría de hecho no se queda ahí, se va al aire. Entonces decía Carnot con muy justa razón, bueno, la mecánica de Newton, y aquí tenemos un fenómeno mecánico, ¿no? Ahí podría decirme que yo estoy incurriendo en un terreno que no es el que estrictamente la mecánica newtoniana quiso describir. No, es un fenómeno mecánico. Pero las ecuaciones mecanicistas de Newton me dicen que si la pelotita A le pega a la pelotita B y esta sale disparada, yo podría proyectar la película al revés y la pelotita B regresaría y le pegaría a la pelotita A, y las ecuaciones describen este movimiento simétricamente, esa colisión, digamos, ¿no? En cambio, cuando yo hago esto y ahora quisiera tomar todo ese calor, meterlo entre las palmas de mis manos y que ellas se enfriaran, traduciendo esa energía calórica en un movimiento en mis manos, bueno, pues eso es altamente improbable que pase, ¿verdad? Entonces Carnot se preguntaba ¿por qué? Y con un ingenio impresionante formuló estas ideas a través de lo que se conoce como la máquina de Carnot, la máquina termodinámica de Carnot, que es un mecanismo ideal, que solamente se puede describir en el papel porque tal cual es imposible llevarlo a cabo en la realidad, pero que da las pautas de cómo se puede calcular el trabajo mecánico convertido en calor y cómo este no puede regresar a convertirse en trabajo mecánico a menos que el sistema se abra a un intercambio de energía con su entorno. Bueno, esta idea así muy simplistamente formulada en el momento pues pareció, como se diría en francés, un fait divers, ¿sí? Un hecho misceláneo más, qué interesante y ya. Pero unos 40 o 50 años después de este trabajo de Carnot, el trabajo de muchos otros, por mencionar algunos, a Clausius, a Maxwell y por supuesto Boltzmann más adelante, todos ellos se dieron cuenta de que en ese trabajo de Carnot había una clave importante. ¿Cuál? A saber que los fenómenos en el mundo real no embonan exactamente en la forma en que lo dicen las ecuaciones de Newton. Porque resulta que las ecuaciones de Newton manejan un parámetro t, el tiempo, que si yo lo cambiara por menos t, es decir, tratando de invertir, de volver reversible el fenómeno, las ecuaciones de Newton quedan exactamente iguales, ¿sí? Necesitaría yo aquí un tablero, un pizarrón para mostrar este asunto, pero creo que todo el mundo tiene aquí la suficiente imaginación para imaginarse la situación. Son perfectamente indistintas a la manera en que se maneja el fenómeno, si hacia el futuro o hacia el pasado, cuando en la realidad física que nos toca a todos vivir permanentemente no es así. Otro detalle interesante que se plantearon estos pensadores de la termodinámica que mencioné y otros más fue que la diferencia entre, por ejemplo, el cuerpo humano y una máquina es que una máquina, al final de cuentas, se enciende y se apaga. Yo puedo enchufar o desenchufar una máquina, encenderla o apagarla con un interruptor, pero ¿cómo podría hacer eso con el cuerpo humano o con cualquier ser vivo? No se puede. Si yo lo apago definitivamente. Un ser vivo, una vez que muere, ya murió, ya no regresa otra vez a vivir, ¿sí? Ni tampoco a voluntad se enciende y se apaga. Entonces, ahí hay una diferencia importante. Y dicho así, parece casi de perogrullo. Bueno, ¿y eso en qué nos afecta a nosotros? Bueno, resulta que esos detalles aparentemente nimios fueron la clave para empezar a transformar nuestra manera de pensar la realidad y nos hizo de entrada empezar a tener un ojo crítico acerca de lo que había dicho Newton. Repito, como lo dije al principio, no porque fuera falso, a secas, no,
Ya he dicho que hay máquinas y cosas que se han construido con base en esos principios, no pueden ser demasiado falsos, dijéramos, ¿no? Simplemente pareciera que eran aspectos parciales de la realidad, pero no totales, no agotaban esta realidad. Entonces, de alguna forma, empezaron a investigar qué es lo que estaba ahí metido. Y entre las cosas que salieron, por ejemplo, se plantea una generalización del principio de la conservación de la energía, que ya se había vislumbrado en la mecánica clásica, pero ahora de una manera más amplia, más universal, constituyendo la primera ley de la termodinámica. Y después, todavía más apasionante, el segundo principio de la termodinámica, que me dice en qué dirección pueden ir los fenómenos naturales. Los fenómenos naturales no pueden evolucionar en cualquier dirección. Hay una cantidad que se denomina entropía, que puede solamente aumentar o, en el mejor de los casos, mantenerse constante, pero es una cantidad que nunca puede disminuir. Esto definitivamente rompe por completo con lo que venía diciendo la mecánica clásica. Es decir, ahora resulta que la naturaleza no puede comportarse como quiere, sino que tiene ciertas reglas que obedecer, digamos, y además esas reglas apuntan en una dirección. Bueno, aquí es donde se empieza a resquebrajar ese edificio, eso que llamamos el determinismo. El Marqués de Laplace había formulado en su obra sobre el modelo del mundo que si hubiera un pequeño demonio por ahí que fuera tan genial, lo suficientemente genial como para conocer la posición y la velocidad exacta de cada una de las moléculas de todo el universo, él podría predecir exactamente qué es lo que sucedería en el instante siguiente y saber exactamente en qué situación se encontraba en el instante inmediatamente precedente. Es una fantástica formulación de lo que llamamos el determinismo y que es lo que traducen las ecuaciones de la mecánica clásica, digamos, en términos generales, las ecuaciones de Newton. Pues bien, volviendo a esto que decíamos de la termodinámica, ya en la segunda mitad del siglo XIX se vio que no era así, que los fenómenos no daba igual si iban hacia el futuro a que si iban al pasado, y que es más, hay fenómenos cotidianos como la difusión de los gases, por ejemplo, que aparentemente tienen una única dirección en su evolución y no pueden regresar a su estado inicial, o, si no podemos hablar así estrictamente hablando de imposibles en la física, sí resulta altamente improbable que eso suceda. Entonces, ante esta posibilidad, dijeron, nosotros tenemos que revisar nuevamente cómo vemos el mundo, qué entendemos por un fenómeno. Esto originalmente se quedó confinado al terreno de las ciencias básicas, de la física, en cierto aspecto también de la físico-química. Pienso en los trabajos de Pierre Duhem, de Gibbs, de Willard Gibbs, etc., ¿no? Estos trabajos matemáticos extraordinarios, geniales, quisieron lidiar justamente con estos asuntos, pero ya entrando en el siglo XX, hubo algunos pensadores que, habiendo tenido mucho contacto con el mundo de las ciencias básicas, sobre todo de la física y de las matemáticas, pero siendo ellos de formación filosófica, empezaron a ver cómo repercutía esto en nuestra epistemología. Todos sabemos bien que la epistemología es esta teoría filosófica acerca del conocimiento, acerca de cómo procedemos en el conocimiento. Por ejemplo, si yo digo taza, la verdad es que más que decir taza, como diría el determinismo, estoy yo diciéndome al decir taza. Es decir, yo no puedo desentenderme de lo que estoy diciendo. No solo porque son palabras o dijéramos sonidos articulados que emanan de mi boca, sino porque hay un acuerdo general para ya, por lo menos en un país, en una sociedad de habla hispana, para llamar a este objeto taza. Aunque habría que decir que en francés, en alemán, en chino, en japonés, en indostaní se llamará de otra forma. ¿Sí?
pero de alguna manera nosotros estamos involucrados inevitablemente en nuestra descripción. Y aquí sí nos salimos definitivamente de este contexto que manejaba la formulación o el pensamiento determinista. Otro asunto importante que paralelamente a este que vengo mencionando se desarrolló también en la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del siglo XX fue desde la física también una, dijéramos, transformación profunda sobre nuestra concepción de la naturaleza íntima de la materia y de la energía. Esto se conoce filosóficamente como reduccionismo. El reduccionismo consiste en describir la totalidad de un sistema, de algo, por medio de sus partes. Yo podría decir, volviendo al ejemplo de la taza, bueno, que la taza es un objeto que tiene una oquedad en su parte media, tiene un asa por donde yo puedo introducir mis dedos para que yo la pueda tomar con cierto equilibrio e inclinándola verter el líquido en mi boca. Bueno, esa descripción muy operacional, dijéramos, empirista de alguna forma, describe supuestamente a la taza. Pero yo he mencionado para esto partes de la taza: la oquedad, el borde, el asa, ¿verdad? Podría ir más allá, la base, qué sé yo, describir las partes de la taza y pensar que la suma de esas partes constituyen esa totalidad llamada taza, ¿sí? Pronto en la física se notó que ahí había también un problema. De entrada puede parecer muy simple, ¿no? Yo llego a la mitad de una partida de ajedrez y veo muy complicado ahí el asunto, unas piezas mezcladas con otras, algunas que ya fueron comidas, qué sé yo, y es muy difícil dilucidar inmediatamente cómo había empezado la cosa. Pero nos dice el reduccionismo, bueno, no, si yo supiera exactamente cómo se mueve cada pieza y voy, digamos, deconstruyendo esos movimientos del juego, puedo recuperar cómo ha evolucionado la partida. Vean cómo se acerca mucho a las visiones del determinismo, nada más que aquí se echa mano de una nueva idea, saber las partes del sistema. Pues bien, la física se había fijado la idea de encontrar las últimas partes que constituyen la totalidad, con una idea muy atractiva, indiscutiblemente, a saber de que si nosotros lográbamos comprender esas partes chiquitas, realmente lo demás ya era coser y cantar, era simplemente juntar esas partes y reconstruir el mundo real. De hecho, ya los antiguos griegos lo habían hecho. Demócrito, Leucipo, Epicuro ya habían hablado de ello, ¿no? Estos atomistas que decían que la realidad material eran particulitas, eran pedacitos. Es interesante analizar cuáles serían las raíces epistemológicas de ello en aquellos antiguos griegos, porque de esa forma ellos pretendían resolver el problema del conocimiento del mundo. Sin embargo, los pensadores fundamentalmente positivistas en la física en la segunda mitad del siglo XIX, bajo la influencia de Auguste Comte y más adelante de este físico brillante Ernst Mach, ellos se habían dado cuenta que había un problema con este aspecto reduccionista atomista, a saber que entre átomo y átomo hay un vacío. ¿Y el vacío qué es? ¿Es la nada o cómo? Es una cuestión muy espinosa de manejar desde el punto de vista de las ciencias básicas, sobre todo con el pensamiento de aquel entonces. Entonces surgieron muchas dificultades, pero en noviembre del año de 1900, el físico matemático alemán Max Planck formula por primera vez la hipótesis que hoy conocemos como cuántica, para explicar un fenómeno, la radiación del cuerpo negro, y de esta forma ver a la luz como paquetitos separados. Después Einstein en 1905 va a explicar por medio de este mecanismo el efecto fotoeléctrico, lo cual le valdrá el premio Nobel años después en física, pero y se les llamará fotones a esos paquetitos, ¿no? El problema
es que conforme se fue la física adentrando, tanto teórica como experimental, en ese terreno, se dio cuenta que no solo no se cumplía el hecho de que esas partículas eran simples, sino que, al contrario, el mundo se empezaba a ver de una manera verdaderamente extraña. ¿Sí? Quien quiera, asómese a ver en algún libro, en internet hay miles de páginas donde se ilustra gráficamente con mucha belleza de diseño, muchos asuntos y propiedades de los sistemas cuánticos. Es realmente un mundo extraño. Hoy simplemente nos hemos acostumbrado a verlo de esa forma, pero sigue siendo muy extraño. En nuestra vida cotidiana no pasa eso. Imagínense, es como si yo, terminando esta charla, me quiero salir por la puerta de esta habitación y al salir por la puerta me difracto, ¿no? Y una parte de mí se va para la puerta de salida del edificio, la otra parte se va por una ventana, qué sé yo. Sería muy raro, ¿no? Eso solo sucede en ciertos sueños que incluso podrían ser más bien casi pesadillas, ¿no? O en la mente de Kafka, no sé qué tipo de situación muy extraña realmente, ¿no? O algún sueño fumado, como se decía antes, de Edgar Allan Poe, no sé, pero ciertamente sería muy raro. Sigue siendo muy raro. Entonces se arruinó este plan reduccionista por el cual se pensaba que las piezas eran simples y luego podíamos reconstruir la realidad. Pues no, señor, no fue así. Entonces muchos empezaron a preguntar ¿y por qué? Lo mismo que había sucedido con el determinismo, ahora con el reduccionismo. Bien, aquí me viene a la mente una extraordinaria frase de Oscar Wilde que decía que nada tiene más éxito como lo excesivo. Y ciertamente lo que sucede es que el determinismo y el reduccionismo son excesos que sobre todo manifiestan nuestro deseo para predecir el mundo, nuestro deseo para desmenuzar en sus partes el mundo. Pero la realidad definitivamente en esos puntos nos ha rebasado plenamente y ese plan pues ha fracasado, no porque el deseo original fuera malo o innoble, no, al contrario, era muy noble, ¿sí? Pero mostró rápidamente sus borrosidades, sus dificultades para ser comprendido. Pues bien, con ese panorama montado, ya en el siglo XX empezaron a surgir mentes, por mencionar algunos, yo aquí tengo una lista grande, pero por mencionar algunos, Ilya Prigogine, Andrei Kolmogorov, Murray Gell-Mann, Michel Feigenbaum, Benoît Mandelbrot, Henri Poincaré, no estoy siguiendo un orden cronológico, David Ruel, Boris Chirikov, Alexander Lyapunov, Joseph Liouville, etc. Todos ellos, en el área de las físicas y las matemáticas, empezaron a reformular la física y las matemáticas de una manera completamente diferente, tanto que incluso repercutió por primera vez el análisis de los sistemas vivos, de lo biológico, y más allá incluso en lo médico, en lo biomédico, ¿sí? Pero ya acerca de la reflexión sobre la manera precisa de proceder de estos físicos y químicos y matemáticos, entran algunos físicos también, pero muchos filósofos, como, y ahí menciono nombres que pueden ser más familiares para algunos, Edgar Morin, Henri Laborie, un poco también el mismo Ilya Prigogine, Norbert Wiener, John Dewey, Jean-Louis Lemoine, Henri Atlan, Jean Piaget, Alan Turing, John von Neumann, etc. ¿Qué hacen estos señores? Y otros más, toda lista siempre es injusta porque deja fuera algunos, pero bueno, al tener que fijar un número finito, bueno, pues así lo tenemos que llevar a cabo de una manera un poco injusta, ¿verdad? Hay otros también, pero estos son definitivamente de los grandes, de los peces gordos, podríamos decir. Bueno, es que estos señores se dan cuenta de que nuestra ciencia, al cambiar, no solamente afecta a la manera precisa en que se organiza esa ciencia, por supuesto que sí, ¿no? Pero si solo fuera eso, bueno, no pasarían de ser hallazgos de la física, de las matemáticas, etc. Sino que en realidad un físico o un matemático, antes que ser físico o matemático, es hombre, es un ser humano. Y como ser humano
tiene una manera de pensar que de alguna manera se emparenta con la manera de pensar de un contador público, de un abogado, de un sociólogo, de un psicólogo, de un economista, por mencionar algunas profesiones totalmente, en apariencia, apartadas del mundo de la física y de las matemáticas puras. Entonces estos señores dijeron, esto que surgió de la física, probablemente, si quiero encontrar una explicación a todo, probablemente sea porque es la más vieja de las ciencias, y al tener más kilometraje, bueno, pues alcanzó una madurez antes que otras áreas del conocimiento y por eso se planteó ahí antes que en otras partes, ¿no? Pero ellos fueron lo suficientemente preclaros para darse cuenta que ahí había una clave que iba más allá de las ciencias básicas, a saber que empezaba a poner al desnudo nuestra manera de pensar y que más nos valía no solo orientar la física y las matemáticas de otra manera, sino incluso el quehacer en otras áreas del pensamiento. Por decir un ejemplo, Edgar Morin, por ejemplo, es un hombre extraordinario que tuvo la osadía, pero al mismo tiempo también la excelente puntería de interesarse en lo que pasaba en el ámbito de la física y de las matemáticas y de la química. Estuvo varios años estudiando a fondo y en detalle cómo pasaba aquello en esas ciencias y después retornar a su ámbito más natural, más connatural a él, a saber, el de las ciencias sociales, de la antropología social, etcétera, la sociología, y ver cómo aquellos conceptos se podían importar hacia las ciencias sociales para describir de otra manera el mundo de las sociedades humanas. Y entonces empezó a reformular, es una tarea titánica la que emprendió Morin y los demás que yo he mencionado y otros más, incluso que no mencioné, ¿sí? Eso es justamente lo que constituye el pensamiento complejo. Es decir, es una manera radicalmente nueva de ver. No es un refrito, no es simplemente tomar lo que ya teníamos y salpicarlo por aquí y por allá de la palabra complejidad o de citas bibliográficas sobre Morin. No, eso no constituye el pensamiento complejo. El pensamiento complejo necesita, hasta cierto punto, de hacer a un lado nuestra manera tradicional, inercial, de proceder el pensamiento para empezar a ver con otros ojos al mundo. Y por supuesto, siendo nosotros mismos parte integrante de ese mundo, cosa que no hacía el determinismo ni el reduccionismo. El mundo que describen las ecuaciones de Newton hacen como si el que describe el mundo no formara parte del mundo. De ahí que no pueda distinguir entre futuro y pasado. Pero cuando yo empiezo a querer describir el mundo, siendo yo parte del mundo, es más, no solamente siendo yo parte del mundo, me voy a atrever a decir algo mucho más fuerte, siendo yo mundo, y hasta cierto punto, para mí, siendo yo el mundo, porque yo soy el centro de mi mundo, lo quiera o no, yo solo puedo ver con mis ojos, yo solo puedo oír con mis oídos, yo solo puedo caminar con mis piernas, etc. No puedo no ser el centro de mi mundo, lo cual no constituye una base epistemológica de la egolatría, ¿no? Definitivamente no, porque precisamente el pensamiento complejo, si hay algo, me obliga a muchas cosas, pero si hay algo enormemente relevante a lo que me obliga, es a considerar al otro. No en vano, Edgar Morin dedicó un volumen de los 6 que constituyen su obra monumental, El método, a la ética, precisamente, ¿no? Entonces, vean ustedes, ¿qué sucede, volviendo un instante al área de las ciencias básicas? ¿Qué sucede cuando una persona se interesa en las ciencias, la física? Bueno, generalmente uno entra a la física porque le atrae sobremanera describir al mundo, conocer la intimidad de los fenómenos. Es bellísima, la ciencia física es verdaderamente espectacularmente hermosa. Sin embargo, pensemos en un instante,
Si ese instinto por conocer el mundo y demás se termina trocando en una especie de deseo para vivir, en el que el estómago es quien lleva la batuta y decide qué es lo que yo debo hacer, termino con un lamentable panorama, como el de esos físicos y químicos y matemáticos que se dedicaron a participar en las labores de ejércitos, en la producción de bombas atómicas, termonucleares, armas de destrucción masiva, etc. Lo cual a mí me parece la traición más flagrante y lamentable a ese hermosísimo impulso inicial que le llevaba a uno a hacer ciencia. ¿Qué pasó? Bueno, lo que sucedió en un ejemplo clarísimo en el siglo XX. Nadie puede negar que la lista de genios, y hablo de grandes genios, en muchas áreas del conocimiento, que proporcionó Alemania, o más justamente hablando, el mundo de habla germánica, es enorme, es ingente. Pensemos en músicos, en filósofos, en escritores, matemáticos, físicos. Caramba, los nombres alemanes abundan y sobreabundan, y nombres geniales. ¿Cómo es posible que esa que prácticamente unánimemente todo el planeta proclamaba como una cultura superior, se comportó en el siglo XX como una cultura profundamente depravada, por las razones que ya conocemos de las guerras mundiales? ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó toda esa extraordinaria producción? Bueno, creo yo que el ingrediente que faltaba a esa cultura era la reflexión moral. El pensamiento complejo, y con eso empiezo a concluir, mis queridos amigos, es una radical manera de ver el mundo, de tal suerte que al yo quedar envuelto en él, también lo puedo envolver, como aquella extraordinaria frase que decía Blaise Pascal, ¿sí?, en sus pensamientos. Por su inmensidad, el universo me envuelve a mí, pero por el espíritu yo lo envuelvo a él. Es una maravillosa manera de decir cómo es realmente esa complejidad, ¿sí? Y el pensamiento complejo es así como se lleva. Fíjense, en una frase que además tiene una hermosísima connotación poética, y que, fíjense, la voy a leer primero, les voy a ser doloso en este asunto. Voy a leer la frase y cualquiera que la escuche dirá: hombre, qué literato, qué poeta dijo esto. Fíjense qué hermosa frase. El pensamiento es solo un destello entre dos largas noches, pero ese destello lo es todo. Qué hermoso. Bueno, pues esto lo dijo Henri Poincaré, un matemático y de los grandes, posiblemente el último matemático universalista que haya visto la humanidad. Murió en 1912. Vean ustedes, de alguna manera Poincaré, sin llamarle así, estaba impregnado del pensamiento complejo. El gran reto que se presenta ante nosotros para llevar a cabo estudios de diplomado en el área del pensamiento complejo nos va a lanzar a un territorio, sí, que en este instante solo menciono porque en otra intervención voy a desarrollar con más detalle, debido a su importancia, a la transdisciplina, o si bien ustedes, al pensamiento transdisciplinario. ¿Qué es el pensamiento complejo? No es otro pensamiento, no, es el pensamiento complejo, solo que es una manifestación muy concreta del pensamiento complejo. Ya veremos exactamente en qué consiste. Pero ven ustedes, mis queridos amigos, el reto al que no solo ustedes, todos nos enfrentamos es mayúsculo. Y con esto concluyo. El pensamiento complejo, la complejidad, la transdisciplina, las ciencias de la complejidad, todo este tipo de términos, no constituyen
de veras, y toco madera, lo que haga falta, no constituyen una forma de ideología, no son una panacea. Las panaceas no existen. Lo trivial y lo no trivial, lo trascendente y lo intrascendente, lo significativo y lo insignificante, todas esas son falsas disyuntivas que hemos inventado a lo largo de los siglos para, a final de cuentas, tratar de cubrir nuestra incapacidad para decir bien a bien la realidad. No, nada es intrascendente, nada es trivial, nada es estrictamente hablando absurdo, a no ser que sean nuestras propias ignorancias, nuestras propias limitaciones. Primero, decía el mismo Pascal nuevamente, se cansará la mente de imaginar antes que la realidad de proponer. Muchas gracias por su paciencia.